Estábamos con esto de que Dios nos hace a su imagen y semejanza. Entonces, el hombre es un proyecto incompleto de Dios, no porque Dios haga cosas imperfectas, sino porque el hombre, al tener en su interior una voluntad que tiene la potencia de decirle a Dios que no, tiene ese libre albedrío para decirle a Dios no quiero. En ese sentido, es el mismo hombre el que se despoja de absolutamente todo vínculo con Dios. Él es el que se sustrae de la voluntad divina. Pero el hombre debía ser como imagen de Dios. ¿Cómo se le hace, pues, para alcanzar a ser la misma imagen de Dios? Jesús, en los escritos de Luisa, siempre ha sido muy radical. Y la primera cosa que él empieza a enseñar para esta purificación del interior de nuestra alma incluye la cruz. Jesús dice que la cruz forma la encarnación de Jesús en el seno de las almas y la encarnación del alma en Dios. O sea, en el momento en el que la cruz, la criatura la vive unido a la divina voluntad, en ese momento esa pena, esa cruz que está viviendo la criatura, forma la encarnación de Jesús en el alma. Y también la encarnación del alma en Dios. Por lo tanto, el sufrimiento es parte esencial de la vida en la divina voluntad. Entonces aquí no queda la idea esa de que Él pare de sufrir. Aquí no. Antes, al contrario, vamos abrazando el sufrimiento. De las horas de la pasión, a mí en lo personal, la hora 18, en donde Jesús va y abraza la cruz, es mi favorita. Ojalá si fuera con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús, al abrazar la cruz, ahí le da el depósito de todas las almas, para que las cuide, para que las custodie. Y habla de la cruz con un amor que es extraordinario. Se llama extraordinario porque está abrazándola, la está besando como si la estuviera añorando desde hace mucho tiempo, aún sabiendo qué es lo que iba a pasar en esa cruz, o sea, toda su crucifixión. Y entonces, en los escritos de Luisa, en la lectura 6:13 de diciembre 22 de 1903, Jesús le dice a Luisa: hija mía, en la creación yo di al alma mi imagen, en la encarnación di mi divinidad, divinizando a la humanidad. Y en el mismo acto en que se encarnó la divinidad en la humanidad, en aquel mismo instante se encarnó en la cruz. Así, desde que fui concebido, me concebí unido a la cruz. Y se puede decir que así como la cruz fue unida conmigo en la encarnación en el seno de mi madre, así la cruz forma otras tantas encarnaciones mías en el seno de las almas. Y así como forma mi encarnación en las almas, así la cruz es la encarnación del alma en Dios, destruyéndole todo lo que es de naturaleza
y llenándose tanto de la divinidad, de formar una especie de encarnación, Dios en el alma y el alma en Dios. Entonces, continúa diciendo, y Luisa dice: yo he quedado como extasiada al oír que la cruz es la encarnación del alma en Dios, y él ha repetido: no digo unión, sino encarnación. Porque la cruz se entromete tanto en la naturaleza de llegar a transformar la misma naturaleza en dolor. Y donde está el dolor, ahí está Dios. Sin poder estar separados Dios y el dolor. Y la cruz, formando esta especie de encarnación, vuelve la unión más inseparable y muy difícil la separación de Dios con el alma. Así como es difícil separar el dolor de la naturaleza, mientras que con la unión fácilmente puede ocurrir la separación. Es por esto que cuando nosotros tratamos de estar bien con Dios, lo que hacemos es unirnos con Él, pero en el sentido de estar juntos, no en el sentido de fusión, sino que nos unimos en el sentido de estar juntos, una cosa junto de la otra. Pero por esto es lo que dice Jesús, que esta unión hace que se vuelva más fácil la separación. Cuando existe un problema, cuando existe un sufrimiento, cuando existe una contradicción, cuando existe algo que me parece que no está bien en mi vida, sentimos la violencia de nuestra voluntad, que o nos separa de Dios o nos está haciendo guerra para separarnos de Él. O sea, nos cuesta más trabajo unirnos a Jesús, estar junto de Dios. Pues hay mucha gente que no aguanta, y cuando hay problemas, sufrimientos y demás, se alejan completamente de Dios, porque no existe una fusión entre una cosa y la otra. Jesús en esta lectura nos está diciendo que es como una especie de encarnación. Entonces, cuando habla de encarnación, pues luego se nos viene a la mente la encarnación del Verbo, en donde el Verbo, siendo la segunda persona de la Trinidad, en espíritu puro, se hace carne, según el Evangelio de San Juan en el prólogo, en el capítulo 1. ¿Se acuerdan? Entonces, el Verbo se hace carne, y entonces en esta humanidad que es Jesús, existe una unión hipostática entre Dios y la humanidad de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se vuelven inseparables, indivisibles. No hay manera de separar uno de la otra, porque vienen siendo una misma cosa. La sustancia viene siendo la divinidad, en este caso el Verbo eterno. Entonces, el sufrimiento o la cruz se vuelve una encarnación en el alma, porque este sufrimiento lo que hace es que va transformando el interior de la criatura, siempre y cuando este sufrimiento sea unido a la divina voluntad. Porque de otra manera, si este sufrimiento no está unido a la divina voluntad, ¿se lo podríamos ofrecer a Dios? Sí, pero en el interior de la criatura no existe ningún cambio, no hay una transformación ni ningún tipo de movimiento. Pero cuando este sufrimiento, el que sea, incluyendo también el dolor que es físico, se une a la voluntad del Creador, entonces ahí sí empieza un proceso de transformación, porque la criatura empieza a hacerle el espacio en donde Dios puede el ponerse. Pero para que Dios pueda ponerse en la criatura necesita vaciarse absolutamente de todo.
¿Por qué? Porque Dios es indivisible, o sea, no hay una partecita de Él y otra no. Entonces es todo o no es nada. Entonces la criatura tiene que sacar absolutamente todo lo que no es de Dios para que Él pueda entrar completamente, para que pueda donarse completamente. Y esto es un proceso que no es instantáneo. Es un proceso que nos va a hacer participar de esta naturaleza, pero poco a poquito. Sí es verdad que Jesús nos dice: yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Eso es totalmente cierto. Pero el hecho es que para poder llegar a participar por medio de Jesús de la naturaleza divina, es un proceso que va lentamente, poco a poco. Hay personas en las que pues es de una manera súbita, pero en la mayoría de todos nosotros, como Llovisnando, pues es despacito, ahí despacito. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, el vivir en mi querer es muy diferente de las otras santidades, y por eso hasta ahora no se ha encontrado el modo ni las verdaderas enseñanzas del vivir en Él. Esas palabras son dichas por Jesús. Entonces, hasta antes de que Luisa se muera, hasta antes de que Jesús diga estas palabras, no había en el mundo quien pudiera decir cómo te vuelves una sola cosa con Dios. Hubo santos que se acercaron muchísimo a esta unidad de voluntades, como por ejemplo San Juan de la Cruz. Ya hablaba de una unidad de voluntades, por supuesto que sí. San Pablo, ¿qué decía? Ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. También se acercaba muchísimo, pero también era el mismo San Pablo el que decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero es el que hago. Entonces seguían siendo San Juan de la Cruz y seguían siendo San Pablo de manera actuante, de manera operante, de manera obrante. Y se acuerdan que en el ejemplo de hace rato que poníamos del niño que posee a Dios, en ese acto de escribir del niño, ya no era el acto solo del niño, sino que era un acto divino, un acto en el que Dios, unido de manera fusionada, donde son una sola cosa, operaba a través del niño. Por fuera se sigue viendo el niño, pero en el interior viene a ser la misma divinidad la que va actuando. Entonces, hasta que Jesús decide revelarle a Luisa los modos y las verdaderas enseñanzas de vivir en el querer divino, es el punto en el que podemos tener acceso a vivir en la divina voluntad. Hasta antes de Luisa, pues no. Entonces dice: se puede decir que las demás santidades son las sombras de mi vida divina. En cambio, esta, o sea, la divina voluntad, es la fuente de la vida divina. Por eso se atenta en los ejercicios del vivir en mi querer, a fin de que de ti pueda salir el verdadero modo y las enseñanzas exactas y precisas, para que quien, queriendo vivir en él, pueda encontrar no la sombra, sino la verdadera santidad de la vida divina. Y ahora aquí en esta lectura Jesús nos viene a aclarar que el don de la divina voluntad obrante en la criatura lo podemos tomar todos nosotros a través de ¿quién? De Luisa, porque le está diciendo: a fin de que de ti, o sea, le está hablando a Luisa, pueda salir el verdadero modo y las enseñanzas exactas y precisas.
para que quien queriendo vivir en él, o sea, en este querer divino, pueda encontrar no las sombras, sino la verdadera santidad de la vida divina. Y luego le dice: hija mía, ¿sabes cuál es mi mira sobre ti y el estado que quiero de ti? La mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra, sino que mi mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella, y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros, lo que de ti quiero hacer. El milagro de los milagros, lo que de ti quiero hacer. ¿Qué implica el hecho de hacer un milagro? ¿Qué implica? Pues el cambio de una, por ejemplo, de una situación de enfermedad a una curación milagrosa. Que podríamos decir que va en contra incluso de las mismas leyes físicas y de la naturaleza, ¿verdad que sí? Pues eso mismo es lo que quiere hacer con la criatura, el milagro de los milagros, el cambio en la naturaleza de la criatura. Hemos vivido tanto tiempo dándole uso de manera operante nuestra voluntad humana, que se ha vuelto nuestra naturaleza. Por eso es que ahora está hablando de un milagro en el cual actúa transformando esa naturaleza. Por eso es que nos cuesta tanto hacer vida, esta vida divina, porque tristemente tenemos como naturaleza nuestra propia voluntad humana. Sí, claro. Y es la voluntad humana con la cual nosotros hemos ido viviendo toda nuestra vida que nos hace la guerra. Así es. Que nos hace guerra. Así es. Es nuestra voluntad humana la que nos dice: no te creas, no, hombre, eso están hablando puras cosas que no. Y uno piensa que es el diablo. No, uno es el diablo. Es nuestra voluntad humana, es nuestro más grande enemigo en nosotros mismos. Exactamente. Y le dice: hija mía, para llegar perfectamente a ser uno nuestro querer, o sea, el de Jesús y el de la criatura, el alma debe volverse invisible. Debe imitarme a mí, que mientras lleno el mundo con tenerlo absorbido en mí y con no quedar absorbido en él, me vuelvo invisible y de ninguno me dejo ver. Esto significa que no hay ninguna materia en mí, sino que todo es purísimo espíritu. Y si en mi humanidad asumida tomé la materia, fue para asemejarme en todo al hombre y darle un ejemplar perfectísimo de cómo espiritualizar esta misma materia. ¿Cómo vamos a espiritualizar la materia? Pues ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? O sea, obviamente esto es a través de Jesús, siendo Jesús, unidos en Jesús. Pero el hecho es de que para poder espiritualizar la materia tenemos que ir absorbiendo los atributos divinos que Jesús ha puesto en cada cosa creada. Y eso solamente se logra si el alma vive en la divina voluntad. Los modos de cómo hacer esta espiritualización de la materia solamente los encontramos a través de los escritos de Luisa. No hay ningún otro lugar. Y dice: entonces el alma debe espiritualizar todo y llegar a volverse invisible para poder hacer fácilmente una su voluntad con mi voluntad, porque lo que es invisible puede ser absorbido en otro objeto. De dos objetos con los que se quiere formar uno solo, es necesario que uno pierda la forma
De otra manera, jamás se llegaría a formar un solo ser. ¡Qué fortuna!, dice Jesús, sería la tuya destruyéndote a ti misma hasta hacerte invisible. ¿Pudieras recibir una forma toda divina? Es más, tú con quedar absorbida en mí y yo en ti, formando un solo ser, vendrías a retener en ti la fuente divina. Y wow, ya se fue bien arriba Jesucristo. Porque ahora lo que nos está diciendo es que conforme yo me voy vaciando incluso de mí mismo, dice, vienes a retener en ti la fuente divina. ¿Y quién es la fuente divina? Pues Jesús. Entonces tenemos al sumo bien, tenemos la fuente de todos los bienes, pero la tenemos retenida. Ahorita, en un ratito más, vamos a ir a disfrutar del banquete del Señor. Y en ese momento, cuando ya comulguemos, Jesús va a estar en nosotros. Jesús le dice a Luisa en los escritos que cuando la gente lo comulga, pero no están unidos a su voluntad, Él se queda entre 10 y 15 minutos en lo que se consumen las especies del pan y del vino y deja los efectos de la gracia, pero su vida real se va. Espero que vengan confesados, que traten de hacer sus actos en la divina voluntad, de tal manera que ahorita que vayan y comulguen, pase lo que está diciendo aquí, que no pasen los 15 minutos y se vayan, sino que lo comulguen y lo retengan en ustedes. Y la única manera para yo poder retener a Jesús en mi interior es que no encuentre otra cosa en mí que su propia voluntad, que su propia vida. ¿Se acuerdan del ejemplo que siempre les pongo de qué pasaría si ustedes a las 3 de la mañana se levantan y van al baño y en lugar de verse a ustedes, ven a otra persona en el espejo? Fuga, vámonos a la cama y a pegársele así al marido, así. ¿Sí o no? Pero si se ven ustedes, pues ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Hasta se quedan quitándose el granito y todo. Entonces imagínense con Jesús, que Él viene al interior de su alma y en lugar de encontrarse a sí mismo, los encuentra a ustedes. O sea, lo que quiere es que ya se consuman las especies del pan y del vino y vámonos de aquí. El que se espanta es Él. El que se espanta es Él, sí, obviamente. Aunque uno se crea que está divino, no, hombre, nada. El que se espanta es Él. Pero dice Jesús, pero si encuentro en ti mi propia voluntad, entonces me puedes retener. Reténgalo. Ahí se reposa. Ahí se reposa. Y entonces, si lo vamos a retener, entonces ahí sí podemos retenerlo. ¿Cuánto tiempo? Tanto como hagamos actos en la divina voluntad. Actos continuados. De tal manera que no se nos escape Jesús. De tal manera que no se nos vaya. De tal manera que terminemos transformándonos en Jesús. Que ese viene a ser el fruto completo de la Sagrada Eucaristía. O sea, Jesús no se quedó en la Eucaristía nada más para que usted lo comulgue, si acaso cada 8 días o 2 veces por semana, cuando bien le va. No se quedó ahí para eso. Se quedó ahí para llegar a las criaturas, para llegarlo al punto de la cristificación. O sea, que usted se vuelva Cristo, para que usted sea Jesús. Ese es el punto. Jesús nos dice en los escritos que hasta antes de que se conociera la divina voluntad, la misma Eucaristía le servía a la humanidad caída como un remedio, como un alivio. Pero si usted vive en la divina voluntad, entonces ahí obtiene el fruto completo. Ya no es como un alivio porque no está enfermo, ya no es como un remedio porque no está caído, sino que obtiene el fruto completo del sacramento de la Eucaristía. De tal manera que la Eucaristía,
El banquete del Señor se vuelve una necesidad de vida, no de carencia, sino una necesidad de vida para quien quiere vivir en la divina voluntad. O sea, una persona que está tratando de vivir en la divina voluntad tiene que llegarle a un punto en el que sienta que si no comulga se anda muriendo. Imagínense que ustedes ahorita llega alguien por detrás y les pone una bolsa en la cabeza. ¿Qué sentirían? De desesperación, que les falta el aire, patalean y se estuvieran defendiendo porque se están muriendo. O no me digan que respirar es un apego que tienen, porque les gusta respirar. No, ¿verdad? Es una necesidad de vida. Si usted no respira, se muere. Entonces la Eucaristía, para el alma que trata, que vive en la divina voluntad, se vuelve una necesidad de vida. Se siente que si no recibe Jesús Eucaristía, se anda muriendo. ¿Sí se da cuenta? Entonces, de aquí, y lo digo recio y quedito y en todos lados, si ustedes van a un grupito de lectura de la divina voluntad o de lo que usted quiera, y ahí les dicen que porque ya viven en la divina voluntad ya no ocupan comulgar, mire, échenles aunque sea una bendición y váyase de ahí. Esas personas no han entendido nada, porque es al contrario. La Sagrada Eucaristía se vuelve una necesidad de vida. ¿De acuerdo? Entonces, Adonai, perdón, yo tengo una pregunta. Es lo mismo si yo voy a la Eucaristía con esa hambre de recibir a nuestro Señor, pero si en esa Eucaristía, en esa misa, no impartió la comunión el sacerdote, sino un ministro, ¿es lo mismo que yo tome la comunión de ese ministro? ¿O es lo mismo que no la tome y que me quede sin recibirlo, pero con el dolor de que no lo recibí porque pues no era dignamente dado a los fieles? Jesús, en el momento en el que instituye la Eucaristía, está en la última cena, está con sus apóstoles, y entonces Él, en el momento de la institución de la Eucaristía, en ese momento, Él repara por absolutamente todas las faltas a la Eucaristía, todas las herejías y todo lo que puedan hacerle en contra de la Eucaristía. Jesús lo repara en ese momento. Entonces, no es como que porque lo va a repartir el ministro de la comunión, o porque lo están repartiendo en la mano, o porque lo va a recibir un satánico y va a hacer un sacrilegio. No es como que nomás por eso él se salga y quede vacío no. Jesús ahí se queda, y Jesús ya había reparado por todo eso. Entonces, los ministros extraordinarios de la comunión son esos, son ministros extraordinarios. La iglesia los permite. Si la iglesia lo permite y hace uso de ellos, la criatura que lo recibe no está cayendo en ningún tipo de sacrilegio, porque es la misma iglesia la que está permitiendo y está promoviendo esa acción. Eso mismo pasa con recibirlo en la mano. Ahora, ya va a depender de cada uno de ustedes, dependiendo del conocimiento que ustedes vayan teniendo, de si ustedes deciden no recibirlo por medio de un
de ministro, o recibirlo de parte del sacerdote, o si no quieren recibirlo de parte de un diácono permanente. Yo le diría lo siguiente: si para el alma que trata de vivir en la divina voluntad la Sagrada Eucaristía es una necesidad de vida, pues si vamos a pedirnos otro ejemplo. Si yo estoy muriéndome de hambre, de comida, y quien me regala un pan es un criminal, ¿mejor se muere de hambre? Pues hay que se quede pues. ¿Sí? Entonces ya sería cuestión de la reparación, de la glorificación, del acompañamiento, de la adoración que usted le pueda ofrecer a Jesús en ese momento. ¿De acuerdo? Luego le dice Jesús a Luisa en el volumen 6, la lectura 72, de septiembre 26 de 1904. Le dice: hija mía, no solo la coronación de espinas fue triple, sino casi todas las penas que sufrí en mi pasión fueron triples. Triples fueron las 3 horas de la agonía del huerto, triple fue la flagelación, flagelándome con 3 diferentes flagelos. 3 veces me desnudaron, por 3 veces fui condenado a muerte, de noche, de madrugada y en pleno día. 3 fueron las caídas bajo la cruz, 3 los clavos, 3 veces mi corazón derramó sangre, esto es, en el huerto por sí mismo, de su propio centro en el acto de la crucifixión, cuando fui estirado sobre la cruz, tanto que todo mi cuerpo quedó dislocado y mi corazón se destrozó dentro y derramó sangre. Y después de mi muerte, cuando con una lanza me fue abierto el costado, triples las 3 horas de la agonía sobre la cruz. Si todo se quisiera examinar, cuántas cosas triples se encontrarían. Esto no fue por casualidad, sino que todo fue por el orden divino, para completar la gloria debida al Padre, la reparación que se le debía por parte de las criaturas, y merecer el bien para las mismas criaturas, porque el don más grande que la criatura ha recibido de Dios ha sido el crearla a su imagen y semejanza, y dotarla con 3 potencias: inteligencia, memoria y voluntad. Y no hay culpa que cometa la criatura en que estas 3 potencias no concurran, y por eso mancha, estropea la bella imagen divina que contiene en sí misma, sirviéndose del don para ofender al donador. Entonces, ¿en dónde está la imagen de Dios en la criatura? En las 3 potencias del alma, en la inteligencia, en la memoria y la voluntad, de tal manera que cuando la criatura utiliza su inteligencia para pensar en todo menos en Dios, en cosas perversas, cuando utiliza su memoria para recordarse y seguirse enfangando en el pecado y en su concupiscencia, cuando la criatura utiliza su voluntad para realizar actos impuros fuera de la unión con Dios, lo que está pasando es que esa criatura está cada vez deformando más la imagen de Dios, o sea, de la Santísima Trinidad en el fondo de la criatura. Y por eso es que la criatura empieza a sentir que no, pues mi niño interior está todo traumado porque me acuerdo que me hicieron y que dije, que me robé, y que me quitaron y que, bueno, un chorro de cosas, ¿verdad? Y los traumas. Pero cuando la criatura empieza a apuntar, por así decirlo, a enfocar sus 3 potencias, que es inteligencia, memoria y voluntad, hacia Dios, entonces la Santísima Trinidad lo que hace
es empezar a reordenar las potencias. Le empieza a quitar lo deforme a la potencia. Y entonces la Santísima Trinidad se empieza a poner en la persona. Y ahí está la imagen de la Santísima Trinidad en cada uno de nosotros. Nunca he leído, jamás en mi vida, ni he escuchado a ningún sacerdote, ni a ningún teólogo, ni a un exégeta, ni a nadie decir que Jesús tenía traumas de la infancia. Y vaya que tuvo una infancia bien dura, O sea, lo querían matar, se tuvo que ir de un lugar porque si no lo asesinaban y de todos modos lo mataban ya de grande. Imagínense Jesús, no, es que me tuve que venir de allá porque me querían matar y yo vivo todo traumado. No, hombre, ya que eso hasta risa. No tenía dónde nacer y luego nací en un pesebre y una lagrimita. No, claro que no. Entonces Jesús lo que empieza a hacer es a reordenar las potencias del alma, y ahí se acaban, se quitan, se eliminan, quedan inexistentes cualquier tipo de trauma que la criatura pueda tener, cualquier tipo de herida y demás. No existe nada. Nada, no existe, no ocupa nada. Lo que ocupa, le hace falta a Jesús. Le hace falta a Jesús. Entonces, viene a reordenarnos las potencias del alma, viene a reordenarnos el interior. Y ahora su inteligencia se va a ocupar en pensar cómo adorar, cómo glorificar, cómo acompañar, cómo aliviar a Jesús. No, cuando uno no está unido a Jesús, uno vive hipersensible. ¿Sí saben? Hipersensible, o sea, todo lo que dicen uno piensa que es por uno. No, que allá se rieron atrás, no, de seguro fue porque dije algo malo, porque no, ahí está uno enojado, triste, estresado, con ansiedades y sabe cuánto. Hipersensible. Lo dijeron por mí. Si no, uno está apenas pensando pura locura, por no decir otra cosa. Pero cuando la criatura se ocupa de tener su inteligencia enfocada a Jesús, en ese instante se le van a acabar toda la hipersensibilidad. Usted no va a estar pensando que lo dicen por usted, antes al contrario. Cuando usted vea que alguien se está burlando de otra persona, usted lo que va a ver es la gloria que Dios está dejando de recibir por esa persona que no le está dando gloria a Dios, por ofender al prójimo en esa burla. Y lo que usted va a querer es reparar y rehacer ese acto con una virtud contraria, de tal manera que Jesús no quede ofendido, sino que quede glorificado. Usted, en lugar de estar pensando en Juan de las Cuerdas o Juan Montañas, va a estar pensando en Jesús. Siempre se va a estar recordando de todo lo que es Dios, de sus verdades divinas, y su voluntad la va a mover a hacer estos actos en la divina voluntad. Entonces, mi pasaje favorito de la Biblia es cuando Pedro camina en el agua, y lo traigo a colación, porque si usted tiene esas potencias del alma enfocadas en Jesús, usted va, como Pedro, va a caminar sobre el agua. Pero en el momento en el que usted se empieza a ver a sí mismo y deja de ver a Jesús, le va a pasar lo mismo que a Pedro, se va a hundir. Y le va a pasar lo mismo, que le van a decir lo mismo que a Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Qué palabras tan duras, y no se las estoy diciendo yo, ¿verdad? Es Jesús que se las dijo a Pedro. Y ya si estamos en la condición de Pedro, pues es Jesús quien se las dice a cada uno de nosotros. Ojalá que estemos en la condición de Pedro, pero antes de hundirse, caminando sobre el mar, en medio de la tormenta, sin importarnos si hay truenos, si hay agua, es más, sin importarnos sobre de qué estoy caminando. ¿Sí se da cuenta? Ay, Diosito santo. Y luego le dicen: si yo, para rehacer de nuevo esta imagen divina en la criatura, y para dar
toda aquella gloria que la criatura le debía a Dios, he concurrido con toda mi inteligencia, memoria y voluntad, y en modo especial en estas cosas triples sufridas por mí, para volver completa tanto la gloria que se le debía al Padre, como el bien que era necesario a las criaturas. De tal manera que Jesús se ocupaba de un lado por glorificar al Padre y por otro por darle un bien a las criaturas. Entonces, cuando el alma comienza a vivir en la divina voluntad, cuando hace los famosos giros, que empiezan a hacer este tipo de oración, cambia radicalmente. Porque cuando la criatura, antes de conocer la divina voluntad, oraba bien, claro que sí, no digo que no, muy bien, la misericordia defendía a la criatura. Tan es así que por esa misma misericordia que defiende a la criatura, la misma criatura se dedicaba a pedirle a Dios que lo ayude, que le dé los medios, que por favor le quite, que por favor le ponga, bueno, ustedes ya saben. Pero en la divina voluntad, la justicia defiende a Dios. Y entonces, ¿qué es la justicia? Pues darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a Dios? Pues absolutamente todo, pero de manera perfecta y divina. Entonces la criatura en ese momento deja de pedir y su oración de petición se transforma en un acto de amor, en donde ese acto de amor es llevado a lo mismo que hacía Jesús en este ejemplo de esta lectura, a glorificar al Padre y a darle un bien a las criaturas. Eso es lo que se hace: glorificar al Padre y darle un bien a las criaturas. Entonces no queda ajeno. Y les voy a decir una cosa: cuando nosotros vivimos fuera de la divina voluntad, ¿podemos ser buenas personas? Sí. ¿Muy santos? Sí, sí se puede. Claro que se puede. El detalle está en las características del acto. Jesús dice en los escritos que los actos toman las características de la voluntad con la que se realiza. Entonces usted puede ser muy bueno, usted puede ser muy santo, yo no digo que no, pero aún siendo bueno y aún siendo muy santo, usted es pobre. Pero le voy a decir por qué. Cuando usted vive en la divina voluntad, dale cuenta que usted se vuelve ultra, archi, mega, recontra millonario. Y agréguele a eso que usted tiene una buena voluntad de ayudar a la gente. Cuando usted no vive en la divina voluntad, usted puede tener buena voluntad de ayudarle a la gente, pero como es pobre, pues entonces es limitado. Imagínense que ustedes quisieran poder ayudarle a los niños de la calle, ustedes quisieran poder acabar con una guerra, ustedes quisieran poder darle el amor que le falta a muchos niños que son abandonados, pero como son pobres, no les alcanza para tener los medios y darle el cariño, darle la cobija, darle el alimento, porque son pobres, pero con una buena voluntad grandísima. Ustedes quisieran hacerlo, pero no se puede, ¿de acuerdo? Pero si ustedes fueran ultra archi recontra millonarios, si ustedes vieran a un niño en la calle, ustedes lo podrían: véngase, mijo, aquí va a tener usted casa, vestido, sustento, educación y todo lo que usted quiera, ahí está. ¿Qué les costaría? Nada. Eso es lo que pasa en el ambiente espiritual cuando usted vive o no vive en la divina voluntad. Cuando usted no vive en la divina voluntad, pues usted le puede pedir a Dios que por favor los ayude y que usted quisiera y siente en su interior la lucha de querer ayudar a otra persona, pero usted siente
la limitación de su potencia humana, de su voluntad humana. Usted quisiera ayudarle a la gente, pero siente en su interior esa limitación de que no puedo. Yo quisiera ayudarle, pero no puedo. Pero cuando usted lo hace en la divina voluntad, da cuenta que no existe límite, pum, le desbloquean la limitación, usted lo ayuda a la criatura y glorifica a Dios tanto como usted quiera, no como sea posible, tanto como usted quiera, tantas veces por cuantos actos hacemos en la divina voluntad. Entonces, ¿se da cuenta de la diferencia de una santidad y de la otra? ¿O no? Sí. Y todavía se nos hace poquito y todavía queremos seguir con nuestras acostumbradas prácticas. Bueno, yo sé que nos gustan y nos llaman la atención, sí, pero también por experiencia sé que son de estorbo. Me están limitando, bueno, no me están limitando a mí, están limitando a Diosito. Entonces, me estoy quedando atrás, no estoy siendo lo que Jesús quiere que yo sea, no estoy siendo la imagen de Dios, no estoy siendo semejante a Jesús. Pero no es porque Dios no quiera, no, Dios sí quiere que usted sea su imagen y semejanza, usted es el que no quiere. En la lectura 5 del volumen 17 de julio 16 de 1904, Jesús dice: hija mía, al crear al hombre le infundí el alma con mi aliento, queriéndole infundir la parte más íntima de nuestro interior, que es nuestra voluntad, la cual le daba junto todas las partículas de nuestra divinidad que el hombre como criatura podía contener. O sea que él se daba tanto a la criatura, tanto como podíamos contenerlo, de hacerlo una imagen nuestra. Pero el hombre ingrato quiso romper con nuestra voluntad, y si bien le quedó el alma, pero la voluntad humana que tomó lugar en vez de la divina lo ofuscó. Lo voy a volver a leer porque esto es muy importante. Dice: pero la voluntad humana que tomó lugar en vez de la divina. ¿Sí se da cuenta? O sea, la voluntad humana sustituyó a la divina, pero fue por una elección de Adán, fue por una elección mía, y esa elección la sigo tomando todos los días, cada rato. ¿Y pero qué dice que hizo la voluntad humana? Lo ofuscó. ¿Qué pasa cuando una persona se ofusca? No piensa y hace las cosas. No piensa, hagan de cuenta que no ve, está como cegado, está como enojado, está como alterado, o sea, no alcanza a ver con claridad. Y eso es lo que le pasó a la criatura. Dice: lo infectó e hizo inactivas todas las partículas divinas, tanto que lo desordenó todo y lo desfiguró. Entonces, ¿en dónde quedó ese desorden y dónde quedó esa desfiguración? Ya dijimos, en las potencias del alma, que es la imagen de la Santísima Trinidad en la criatura. Ahora, queriendo yo disponerlo de nuevo a recibir esta mi voluntad, es necesario que vuelva de nuevo a darle mi aliento, a fin de que mi aliento le ponga en fuga las tinieblas, las infecciones, y le haga de nuevo obrantes las partículas de nuestra divinidad que le dimos al crearlo. Oh, cómo quisiera verlo bello, restablecido como lo creé, y solo mi voluntad puede obrar este gran prodigio. Por eso quiero infundirte mi aliento, a fin de que recibas este gran bien, que mi voluntad reine en ti y te vuelva a dar todos los bienes, los derechos que di al hombre en su creación. Entonces,
Si la voluntad humana ofusca a la criatura, la infecta, la enferma, y la voluntad divina lo restablece al punto del estado de inocencia, el estado en el que fue creado la humanidad al principio, la criatura debería estar buscando la manera de irse acercando cada vez más a ese estado del Adán inocente. Ahorita, ya en unos minutitos, vamos a ir al banquete del Señor. Vamos a recibir a Jesús Eucaristía, a la Santa Eucaristía. Y en el momento en el que lo recibamos, va a pasar lo que nos dice aquí. En el momento en el que usted reciba a Jesús Eucaristía, le va a poner en fuga todas las tinieblas, le va a quitar todas las infecciones y le va a reactivar todas las partículas divinas que tiene en su interior. Ocúpese de retener a Jesús en su alma, teniendo la misma voluntad de Cristo. A eso es a lo que se refería Jesús cuando en el Padre Nuestro dice: que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Pero en la tierra de mi alma, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo. ¿Y cómo se hace en el cielo? Siendo una sola voluntad. Por eso es que son tres personas distintas, pero es un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos en la persona, pero iguales en la divinidad, iguales en la voluntad divina. Tienen una sola voluntad, y eso es lo que los hace ser Dios único, aunque sean tres personas distintas. ¿De acuerdo? Entonces vayamos a recibir a Jesús, pero con su misma voluntad, o sea, con sus mismas intenciones. Que sea Jesús recibiéndose como en ese mismo momento en el que instituyó la Eucaristía, que se comulgue a sí mismo, de tal manera que en el momento en el que ustedes comiencen a actuar en la divina voluntad y se conviertan en hostias vivas, Dios los comulgue a ustedes. Que Dios los comulgue a ustedes y ustedes comulguen a Dios. ¿Sí o no? Pues vamos al banquete del Señor. Vamos a pasar aquí al templo de Guadalupito. Cuando ya termine el banquete, pues ya regresamos al retiro, ¿de acuerdo?